Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Por aquí tengo a uno de mis gatos, que es posible que aparezca en el programa, o quizá no, pero son bastante inquietos y es posible que alguno pues me haga alguna trastada, ¿no? Pero bueno, hoy vengo a hablaros de un incidente que podríamos denominar el Roswell inglés, más allá de lo que ocurrió en el caso Rendlesham, y es que creo que las casualidades no existen, es decir, que creo que la actividad ovni es tan brutal en este planeta que de vez en cuando pues ocurren fallos, igual que nosotros pues de vez en cuando la liamos, pues es posible que las inteligencias que hayan descubierto nuestro planeta pues de vez en cuando pues también cometan errores y también pues tengan accidentes. Y es de uno de esos accidentes de los que vamos a hablar hoy, porque es que os voy a decir que es que las casualidades es que creo que no existen. Eso es al menos lo que podríamos pensar al encontrarnos un suceso como el ocurrido en las montañas de la cordillera Berwyn en el año 1974. Y os cuento, esto ocurrió en Gales, en el Reino Unido, en donde se afirma que una extraña confluencia de brutales acontecimientos tan dispares como un meteorito y luego pues también unas luces extrañísimas y luego también un terremoto pues ocurrieron en el mismo momento. Actividad geomagnética, bastante extraño este suceso, ¿no? Bueno, pues sí que quiero deciros, antes de empezar, que desde luego los lugareños de este pueblecillo, de esta zona, pues afirmaron que aquello se trató realmente de un accidente, de un ovni. Jamás se creyeron lo que dijeron las autoridades. Pasaron mucho miedo, hubo muchos rumores, ¿no? Pues también secretillos, ¿no? La gente pues empezó a hablar, ¿no? Y de hecho pues realmente nunca se ha llegado a olvidar en esta localidad inglesa lo que ocurrió en aquel momento de mediados de los 70 del siglo pasado. Así que bueno, pues realmente antes de empezar a hablaros de esto, sí que quiero decir que en tan surrealista, en tal surrealista ecuación de cosas raras, pues aquí tenemos a la aparición de nuestros amigos, los hombres de negro, tratando de asustar a los testigos, ¿no? Que habían visto pues un supuesto objeto volador no identificado que habría acabado dándose una leche en la zona, esparciendo un montón de restos y encima dejando a la intemperie un montón de cuerpos que supuestamente habrían sido de sus ocupantes, cuerpos que por supuesto habrían sido de alienígenas, extraterrestres, seres ajenos a la Tierra, como queráis llamarlos, ¿no? Así que vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y nos vamos a la noche del 23 de enero de 1974. Yo cumplo los años el día 28, o sea que bueno, pues a 5 días de mi nacimiento, bueno, yo nacería 6 años después, ¿no? Y nos vamos a los verdes parajes del norte del pequeño país británico, justo a la altura de la localidad de Landrillo, ¿no? Se dice Yandrillo, los ingleses seguro que lo dirían de otra manera. Aquí está escrito Yandrillo, que se parece a ladrillo, y bueno, pues yo lo digo así, ¿no? Y bueno, pues resulta que todo normal y de repente un día como otro cualquiera, pues un inmenso sonido tremendo pudo oírse en todo el pueblo. Una explosión, un accidente de avión, muchos lo pensaron así. Y bueno, pues eran las 8:30 de la tarde, un sonido pues tremendo, ¿no? Y entonces, claro, los lugareños pues empezaron a pensar que había habido desde luego una desgracia y salieron de sus casas para aproximarse al origen de lo que podría ser pues aquel accidente, ¿no? En las montañas Cader Bronwyn
Y bueno, pues resulta que cuando ya se estaban acercando, pues de pronto un terremoto de la escala 3,5 en la escala de Richter, pues comenzó a aparecer y, bueno, pues hizo temblar el suelo y claro, los, eh, los que estaban allí pues empezaron a tener mucho miedo, ¿no? ¿Qué estaba ocurriendo? Un accidente, luego un terremoto, bueno, realmente pues algo que asustó a la gente, ¿no? Y claro, esto es un suceso muy similar al del accidente de Kecksburg, famoso por tener un objeto con forma de campana, ¿no? Y de pronto, pues, la gente que estaba allí se dio cuenta de que las autoridades de repente comenzaron a cercar la zona, ¿no? Con coches, comenzaron como a cerrar la zona a toda leche, a toda hostia, a toda velocidad, ¿no? Primero la policía local y luego ya directamente el ejército en cuestión además de minutos, como si lo supieran, como si vieran venir desde antes ya lo que iba a pasar, pues prácticamente con lo que sería tecnología de satélites. Ya lo veían venir que aquello se iba a dar con la superficie y así pasó en Yandrillo, ¿no? Y bueno, camiones del ejército comenzaron a acordonar la zona y bueno, pues claro, todo esto en un intento de acongojar, de tratar de evitar las miradas de propios y extraños. Y lo consiguieron, ¿no? Pero claro, si hubiese sido un accidente de avión, porque el ejército allí montando tal cisco, ¿no? Demasiadas molestias, ¿no? Para un simple meteorito también y lo alucinante es que había luces, luces que no habrían sido pues muy relacionadas con un accidente de un avión, ¿no? Podemos entender que podría ser fuego, pero es que eran luces que cambiaban de color, además, ¿no? Y además que se mantenían con el tiempo sin parar, un paraje deshabitado, sin iluminación y unas luces que se mantenían y tal fue la fuerza con la que la policía y el ejército les amedrentaban a los testigos que la gente que estaba por allí decidió pirarse a su casa, a su Kelly, con un susto en el cuerpo que era pues rarísimo, ¿no? Y lo extraño es que algunos se dieron cuenta de que había cada vez más operativos del ejército y eran cada uno de una agencia diferente. Y claro, aquello no presagiaba nada bueno, ¿no? Es decir, ¿qué había pasado? Que era tan grave como para que diferentes, lo que sería, pues, clases de, de estamentos del ejército británico, pues, aparecieran por allí. Pues, 3 días enteros estuvo Yandrillo, pues, lo que puede ser, pues, controlado por los militares británicos. Había miedo en las calles. La gente además hablaba a escondidillas, ¿no? Con secretos, con rumores. Un ovni podía ser. Además se hablaba de rescate de cuerpos, también de ambulancias. Una auténtica conspiración en un pueblo perdido de la mano de Dios. Un encubrimiento, aquello era imparable, la gente hablaba, ¿no? Pero claro, ¿de dónde venían esas afirmaciones? ¿Quién hablaba? ¿Qué estaba pasando allí? Era un encubrimiento, bueno, clarísimo, ¿no? Toda regla de lo que estaba pasando. Y de repente un testigo, cuyo nombre no salió a la luz pública, pues empezó a explicar que estaba trabajando en un hotel de la localidad cercana de Bala, que también fue cercada por las autoridades, y entonces empezó este señor a hablar tanto a la prensa como a los de Berwyn, a la gente de Berwyn, empezó a confirmar la presencia del ejército que habrían sido destinados a operaciones de rescate de cuerpos en el supuesto lugar del accidente. Identificados ellos, pues el testigo trató de sonsacar información a lo que serían pues aquellos señores que estaban en el hotel, ¿no? Pero los señores que estaban allí alojados, pues poco menos que le dijeron pues unas cuantas amenazas de que no tenía que hablar de nada de lo que
habrían ellos pues dicho o de lo que hubiera escuchado allí en el hotel. Un señor que pues estuvo escuchando, ¿no? Estos señores que se habrían alojado, ¿no? En ese auspicio, su auspicio, y bueno, pues empezó luego a hablar, pero que realmente pues poco pudo sonsacar a estos señores que estuvo allí, pues que estuvieron allí durmiendo, ¿no? Por otro lado, pues resulta que una enfermera de Jaderfeld durante la noche del evento pues llegó a llamar a la policía porque decía que sin duda se había producido lo que ella llamó un accidente de avión cerca de su casa. Al parecer, pues la señora pues llamó a los primeros gendarmes y de hecho pues llegó a decir que lo había visto todo, pero que el avión era rarísimo. Y es que aquella mujer había estado conduciendo junto a sus hijas por la carretera B491, ¿no? Una carretera que va desde Bala hasta Yanguidok, ¿no? Cuando de repente a un lado de la carretera observó algo que podía ser pues un avión. Bueno, este es el gato que me ha hecho efectivamente una de las suyas, ¿no? Y que realmente pues era una especie pues como de objeto, ¿no? Pero llegó a cambiar su versión porque decía que realmente pues iba muy deprisa, ¿no? Pero que realmente pues que era un aparato sin duda metálico, pero que claro, iba conduciendo, pero no le pareció exactamente un avión. Es que tenía como una forma, sin duda, ovoide, ¿no? Como forma de huevo, ¿no? Y que incluso llegó a verlo posado en la superficie y que además llegó a tener la visión de tener luces rojas que estaban tiñendo todo el lugar de un aspecto, según ella, lúgubre y totalmente malsano en todo el lugar, ¿no? La visión de los primeros policías pues derivó en una operación de encubrimiento pues total, ¿no? Bueno, aquel objeto, según la testigo, eso sí, estaba intacto, ¿no? Era larguísimo y ya posado pues tenía colores que derivaron del rojo al anaranjado y bueno, pues todo aquello estaba a unos 70 metros de su coche. Aquel objeto pues estaba bastante cerca de ella, ¿no? Era, poco a poco empezó a echar cuentas de lo que había visto y era un objeto que no podía ser un avión porque no tenía alas y no tenía lo que serían las características del avión. Estaba segura de ello, ¿no? Cuando empezó a hacer pues comparaciones con el terreno, ¿no? Y incluso llegó un momento en el que llegó a llevar a los policías al lugar del desastre y cuando los policías llegaron a ver lo que había allí, la encomiaron a abandonar la zona por su propia seguridad, porque si no tenían básicamente que matarla. La zona del valle de Anglesey pues quedó cerrada totalmente por espacio de esos 3 días de temor en esa zona, en donde, como decía, diferentes equipos de seguridad pues iban y venían sin parar y resulta que lo que sería a nivel oficial pues a veces se decían unas cosas, otras veces otras, ¿no? Y eso sí, las operaciones de rescate y salvamento pues llegaron a terminar a las 2 de la tarde del día siguiente. Pero el ejército siguió allí. La prensa consiguió enterarse de parte de lo que estaba ocurriendo, pero se consiguió parar todo mediante, una vez más, amenazas. Mientras que las explicaciones oficiales al respecto de los avistamientos de luces, pues
trataban de encuadrarlos en lo que sería pues fenómenos magnéticos asociados a los terremotos, pues lo cierto es que lo que ocurrió después pues fue del todo surrealista, y os cuento. Hubo visitas de funcionarios del gobierno muy similares a los vistos en las andanzas de los famosísimos hombres de negro que aparecen en los acercamientos de lo que son los ovnis a la superficie de nuestro planeta, ¿no? Y llegaron a hacerse pues rumores sobre un experimento militar con aviones de última generación, de última tecnología, que se habría estrellado justo antes del terremoto. Bueno, una confusión total, todo para tratar de pues tapar todo esto, ¿no? Bueno, en aquella situación pues resulta que incluso el diario Daily Post llegó a publicar algunas declaraciones, incluso de un menor, de un niño de 14 años llamado Hugh Lloyd, que hizo declaraciones al respecto de las luces que en aquel momento aparecieron sobre las montañas, y llegó a decir que eran un brillo del azul metálico al naranja metálico, que eran persistentes y que la situación era, según él, completamente aterradora. Los vecinos hablaron en aquel momento de una auténtica conspiración, ¿no? Del silencio para tapar absolutamente todo por parte de la policía y el ejército, que les tenía en sus casas, en alerta roja, ¿no? Y se habló de también helicópteros negros, como los que, por cierto, yo he visto en el fenómeno de los círculos de las cosechas 3 veces que he ido allí estaban, ¿no? Y luego del descenso de una gran luz a la superficie, refrendando el testimonio de la enfermera. Se llegó a hablar efectivamente de versiones que eran idénticas, ¿no? Todo quedó para el olvido hasta que en el año 1996 pues resulta que el investigador Tony Dodd pues rescató una serie de informaciones sobre el caso que resultaron sin ninguna duda de lo más sugerentes. Y os cuento. Resulta que habría hablado con un soldado que afirmó que no solo estuvo presente en Berwins en aquellos momentos, sino que además su unidad militar recibió una brutal orden de llevar una serie de cajas de madera a modo de ataúd de la montaña a un cierto lugar en lo que sería en el condado de Wiltshire. Curiosamente, el lugar en donde aparecen los círculos de las cosechas. Y bueno, esto es muy curioso, ¿no? Estamos hablando de un lugar que se llama Porton Down. Sería un lugar como cualquier otro, pero es que resulta que en Porton Down pues siempre un lugar que siempre se ha asociado, se ha convertido en una parte importante de las teorías relacionadas con la conspiración ovni en Inglaterra, donde al parecer se estarían realizando desde hace muchos años pues lo que serían pruebas y destacados estudios relacionados con potentes armas biológicas que vendrían o serían rescatadas de este tipo de incidentes en el Reino Unido. Claro, ¿eran aquellas cajas la clave de toda esta historia? ¿Sirvieron para transportar los cadáveres de los supuestos ocupantes de aquel objeto volador no identificado estrellado allí en Berwins? Bueno, pues ya para terminar, sí que os puedo decir que para colmo, de los colmos, de los colmazos, pues en el año 2010, pues resulta que el investigador Andy Roberts escribió el primer libro
que aunaba toda esta información, ¿no?, sobre todo este asunto que tituló UFO Down, como ovni caído, ¿no?, que, vamos, ovni que se dio una leche, ¿no?, eh, el accidente ovni de la cordillera Berwyn, ¿no? Y este hombre relataba allí, en este libro, pues una serie de revelaciones que exponían que aquella noche la operación que se habría iniciado para la recuperación de tecnología extraterrestre se llamó Operación Photoflash por parte del ejército, involucrando 10 o más aeronaves con capacidad para iluminar toda la zona, todo el terreno, gracias a grandes focos, es decir, que querían ver todo aquello y filmarlo. Es decir, el ejército se preocupó de verdad de saber qué había ocurrido en Berwyn. Entonces, bueno, ¿qué ocurrió realmente allí? Pues en mi opinión es más que posible que se produjera un accidente de un objeto volador no identificado, ¿no?, como ya ha ocurrido, por ejemplo, en Aurora o en Roswell, o en el paso Dyatlov, ¿no?, o bueno, pues tantos y tantos sucesos que han ocurrido en la superficie de nuestro mundo, ¿no? Y sí que podría decir que los gobiernos, desde luego, aprenden de sus errores. Y claro, tras lo ocurrido en Roswell, pues es más que posible que hubiese un protocolo al respecto de una recuperación de cuerpos y de tecnología, ¿no?, y de piezas, ¿no?, al respecto de un posible accidente, ¿no? Y por supuesto a la hora de amedrentar a testigos y a la hora de que la prensa pues no se enterase de mucho, o al menos a la hora de asustar a la prensa con respecto a no publicar nada de este tipo de incidentes, ¿no? Pero bueno, y ya para terminar, a mí hay una pregunta que desde luego me deja atónito, y es la siguiente. ¿Hay un protocolo al respecto de las autopsias que se les pudiese hacer a extraterrestres, a seres que hubiesen tenido un accidente? ¿Y cómo se les haría esa autopsia? ¿Y qué encontrarían? Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.